De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya. Hoy nos acompañan en De Buena Mañana la concejala de Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Cartaya, Eva Olimpia Moya. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Buenos días, Mari Carmen, y buenos días a todo mi pueblo. Hoy venimos a hablar sobre una conmemoración que tendrá lugar esta misma semana, este viernes día 15. Exacto, se conmemora el Día del Consumidor, el Día Mundial del Consumidor. Y bueno, pues hoy estoy aquí invitada por todos vosotros con mi compañero Curro, que es la persona que está al frente de la oficina de la OMIC. Hablamos de Curro Soldán. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días, Cartaya. Yo decía, seguro que hay personas que desconocen que Cartaya tiene una oficina municipal al consumidor y dónde se ubica. Y hoy, precisamente, concejala, lo que queremos es que nos situemos que en Cartaya tenemos muchos servicios, que muchos se desconocen y que ya es hora de que vayamos, ¿por qué no?, mensualmente o cada 15 días poniéndolos en activo en esta casa como medio municipal que somos. Pues me parece muy bien que desde aquí pues informemos a nuestros ciudadanos de los servicios que tenemos en cada uno de nuestros edificios o de nuestras concejalías, ¿no? Y hoy, pues bueno, venimos a informar que ellos lo saben, ¿no? Nuestros ciudadanos lo saben porque es un servicio que se ha venido dando a veces de manera interrumpida porque ha tenido algún momento en el que no se ha podido gestionar. Pero sí es verdad que dentro de Desarrollo Local pues tenemos la OMIC, la Oficina Municipal al Consumidor, y bueno, pues ellos se pueden dirigir allí, como muchos otros servicios que tenemos, a hacer sus reclamaciones, porque bueno, ahora lo explicará mucho mejor Curro, que es la persona que está siempre al frente y que conoce perfectamente el servicio, cómo se gestiona, cómo se trabaja, con qué tipo de administración o con qué administración tiene que estar en contacto en Huelva y además pues eso, su buen hacer con el ciudadano. Y va a explicar todo lo que ellos tienen que hacer, pero desde luego que los ciudadanos de Cartaya sepan que cuando tienen a lo mejor algún problema con alguna empresa, con algún servicio que se le está dando y no se está dando bien conforme al contrato que tienen, o que el servicio es deficiente, pues pueden dirigirse a una oficina que tenemos en el municipio y que es municipal, ¿no? Con trabajadores municipales y que siempre van a tener una ayuda para hacerlo. Cuando hablamos de servicio municipal, hablamos de servicio gratuito en este caso. Exactamente, bueno, es un servicio gratuito, Curro está en la Europa, pueden preguntar perfectamente por él cuando lleguen y hacer todas las consultas que ellos estimen necesarias y además pues eso, cuando tengan algún problema con algún servicio de alguna empresa. Y bueno, pues yo simplemente tengo que poner en valor todos los servicios que hay en la Europa y este es uno de ellos. Como la efeméride se va a celebrar esta semana, que creíamos que era interesante hacerlo y él pues lo va a explicar ahora muy bien. Pues concejala, gracias por esa presentación que nos has hecho de la Oficina de Consumo en Cartaya y vamos a hablar con uno de los técnicos que precisamente pues escucha a todas las personas que se acercan. Curro, ¿qué tal? ¿Cómo llevas todo esto? Pues mira, muy bien, es un servicio que, como ha dicho la concejala, ha estado un tiempo en stand-by y desde verano, desde agosto, lo asumimos en Desarrollo Local y la verdad que está funcionando bastante bien. Estamos intentando darle toda la mayor difusión posible. Ya son muchos los cartalleros, cartalleras, rompieras, portileños y portileñas que han acudido a nuestra oficina y ya podemos decir que es una oficina que está trabajando a todo rendimiento. Hemos tramitado ya desde septiembre hasta la actualidad unos 33 expedientes de reclamaciones y hemos podido atender a unas 120, 150 consultas. Hablamos de la OMIC, que es un servicio dependiente del ayuntamiento que se encarga, o en este caso os encargáis vosotros, de informar, de asesorar e incluso también de educarnos a nosotros los consumidores. Efectivamente, como sus siglas indican, OMI significa Oficina Municipal de Información al Consumidor, ¿vale? Es un órgano de información y asesoramiento en materia de consumo y un órgano de tramitación o mediador de quejas y reclamaciones. Hay que dejar claro que muchos ciudadanos se confunden y vienen a la oficina diciendo vengo a interponer una denuncia. No somos un órgano judicial. Las denuncias se interponen en el cuartel de la Guardia Civil o en la comisaría de la Policía Local. Nosotros somos un órgano donde tramitamos hojas de quejas y reclamaciones, que son unas hojas oficiales de la Junta de Andalucía, por la que nosotros nos regimos, y también informamos porque hay personas que vienen con un problema y a lo mejor pues no es un problema de consumo, es un problema que ya es directamente competencia de otros órganos como órganos judiciales y intentamos por todos los medios ayudarlos, asesorarlos,
Tenemos contacto directo con la Diputación de Huelva, que también tiene su servicio de consumo a nivel provincial, y con la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía, que es la competente a la hora de inspección y sanción en materia de consumo. Estamos en contacto directo, todas las OMIs también nos relacionamos de la provincia de Huelva, y la verdad que es un servicio muy satisfactorio, ayudas a la persona, porque intentamos, somos órganos mediadores, no tenemos otra potestad, e intentamos por todos los medios poner a buen acuerdo entre el reclamante y reclamado. También decir que es importante, que hay personas que vienen un poco confundidas, porque en las OMI solamente tratamos quejas entre ciudadano y comercio y empresa. Quejas entre ciudadano y ciudadano, el órgano competente es un órgano judicial, y quejas entre empresas, lo mismo. Existen federaciones de empresarios que tienen un servicio, que también hay empresas que como clientes entre ellas tienen problemas, pues existen, por ejemplo, la Federación Onubense de Empresarios tiene un servicio para este caso, pero en las oficinas municipales de información a consumidores, consumidor, como su nombre indica, ciudadano, persona física y empresa. Cada 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Consumidor. ¿Por qué celebramos esta conmemoración el 15 de marzo? Pues mira, es algo muy simbólico. En el año 1963, el presidente Kennedy, el famoso presidente Kennedy, mítico de los Estados Unidos, fue el primer político a nivel internacional que promulgó un discurso donde hacía hincapié en la defensa de los derechos de los consumidores, ya que los consumidores eran una parte, un eslabón débil de la cadena que había que apoyarlo, y en el año 83, el 15 de marzo, se cumplió 20 años de ese mítico discurso. Y la ONU tomó conciencia de lo que ya el camino que avanzó el presidente Kennedy y emitió una serie de directrices a todos los países a nivel internacional para que empezaran a regular los derechos del consumidor. España no se quedó al margen, por supuesto. España ya antes lo había realizado, y tenemos, por ejemplo, la protección del derecho del consumidor, lo tenemos en nuestra norma fundamental, en el artículo 51 de la Constitución. Dentro de los principios rectores de la política económica y social tenemos la protección de los derechos de los consumidores. Tenemos una ley de defensa de los consumidores a nivel nacional, tenemos una ley de defensa de los consumidores a nivel autonómico, a nivel de Andalucía, y un decreto que regula en concreto las hojas de quejas y reclamaciones y la tramitación de las mismas. Al principio de esta entrevista hemos explicado un poco qué es una OMIG, ¿no? Pero ¿desde cuándo funciona en Cartaya? Porque yo creo que llevamos muchos años teniendo la oficina abierta en diferentes lugares. Actualmente, ¿dónde se ubica con exactitud? ¿Qué horario tiene y cómo se puede contactar? Pues desde que se fundó la Oficina Municipal del Consumidor en Cartaya, se situó en servicios sociales, en la barriada Blas Infante, lo conocido como Los Funcionarios. Como novedad, desde el año 2023, esta oficina se traslada al edificio de la ULOPA. Pasa a formar parte de la Consejería de Desarrollo Local y Empleo y se traslada a la ULOPA. Estamos abiertos en el horario de oficina de la ULOPA. La verdad que no estamos dando cita previa, atendemos a la gente, salvo que haya mucho volumen de personas en ese momento, pues ya se le emplaza para otro día y una hora. Pero en horario de apertura de la oficina de la ULOPA, allí estamos. Se puede contactar presencialmente en los teléfonos de la ULOPA, el 959-390-380, y tenemos también un correo electrónico que es muy facilito para la ciudadanía, que es consumo@cartaya.es. Si hablamos un poco del procedimiento de la tramitación, ¿cómo se cumplimenta? Porque imagino que el primer paso será la hoja de reclamaciones y de quejas. Efectivamente. El procedimiento de interponer una hoja de reclamaciones y quejas ante un comerciante comienza, como bien has dicho, con la hoja de quejas y reclamaciones. Nosotros se la disponemos a la gente, bien se la mandamos por correo electrónico o bien se la damos presencialmente. Pero hay que dejar eso muy claro, que efectivamente el principio es la persona con el comercio. Los comerciantes lo saben, los empresarios lo saben, están obligados a facilitarte la cumplimentación también de la hoja y a recogértela. El ciudadano puede presentarla en el comercio te la sella como que lo ha recepcionado, o remitírsela por correo electrónico con confirmación de entrega o por correo certificado. ¿Por qué la importancia de la confirmación de entrega? Pues porque desde la fecha en la que el consumidor lo entrega en el comercio, hay que contar 10 días hábiles, que es un derecho que tiene el comerciante para poder defenderse y contestarte. Muy fácil. Primero, ciudadano, consumidor con empresa, comercio. Transcurren esos 10 días hábiles. La empresa no ha respondido, que no es lo usual,
que normalmente nuestros comerciantes de nuestro pueblo, sobre todo, todos son muy diligentes y responden sin problema e intentan proponer una solución al conflicto y arreglarlo de la manera más favorable para las dos partes. Pero en el caso de que no te contestasen o que la respuesta que te dan no está de acuerdo, el consumidor sigue sin estar de acuerdo, entonces coge esa hoja de reclamaciones con todo lo que tenga, su factura, su contrato, sus pagos, las conversaciones con el consumidor, todo lo que tenga, lo registra en el registro municipal del ayuntamiento, no en la OMI. Es decir, su hoja de reclamación, junto con toda la documentación de la transacción comercial, que es objeto de la reclamación, se registra en el registro general del Ayuntamiento de Cartaya, que es sitio de la Plaza Redonda, en el Departamento de Atención al Ciudadano, o si tiene certificado digital o clave permanente, lo puede hacer a través de una instancia general en el registro electrónico de nuestro ayuntamiento. Otra opción bastante desconocida y que cada vez estamos consiguiendo que los ciudadanos se relacionen más con su ayuntamiento a través de medios electrónicos, que lo puedes hacer desde el sofá de tu casa sin tenerte que desplazar las 24 horas del día, todos los días del año. A través de las plataformas digitales también pasáis muchas notas informativas o de sugerencia para que el consumidor sepa un poco cómo se tiene que mover o cómo tiene que actuar, porque a veces tenemos derechos y también otras obligaciones. Pero hablando un poco de los derechos, yo creo que, fíjate que tú me has dicho, han ido 30 y tantas personas a interponer reclamación. Puede ser un número elevado, pero seguro que es mínimo, porque en cualquier conversación de 3 o 4 personas nos han cobrado más de la luz, nos ha venido del teléfono lo que no nos habían dicho que nos iban a facturar, tenemos el seguro del hogar que me dijeron que me cubría esto y no lo cubre, en la cocina se me ha caído una puerta y me la acaban de poner. Yo te lo digo a ti, tú me lo dices a mí, pero no venimos a consumo. Es importante dar ese paso. Es muy importante y también es muy importante lo que hemos hablado de que la reclamación se inicia consumidor-empresario. Hay gente que lo desconoce. Como hemos dicho, hemos tramitado 33 quejas, pero hemos atendido a unas 150 consultas desde que la oficina está en la Europa. ¿Por qué? Es importante porque esas personas desconocían que lo tenían que hacer directamente con el consumidor, con el empresario. ¿Qué ha pasado? Que probablemente esas 150 personas se han llevado su hoja de reclamaciones, se le ha explicado cómo se tramita, lo ha cumplimentado, lo ha presentado a la empresa y se le ha solucionado el problema. Y no ha tenido que desembocar en un expediente administrativo con una tramitación del mismo. ¿Y qué tipo de casos son los que se suele dar más, suelen ser más habituales? Porque, por ejemplo, las compañías eléctricas, las distribuidoras, los agentes comerciales constantemente nos hacen una propuesta mejor que la otra con el fin de cambiarnos y entramos ahí en un laberinto. En un laberinto importante, tanto compañías eléctricas, compañías de agua, compañías telefónicas, compañías de seguro, donde todo el mundo sabemos que recibimos llamadas a diario dándonos ofertas, bombardeándonos con ofertas y muchas veces no leemos la letra pequeña o incluso la desconocemos. Y cuando viene el problema, cuando suceden los acontecimientos, cuando ya nos damos cuenta que efectivamente lo que hemos firmado, lo que nos dijeron no era lo que era, ¿vale? Mayormente es eso, las quejas son, y sobre todo ahora mismo, claro, tenemos que tener en cuenta que la compra electrónica, el comercio electrónico está a la orden del día. Somos cada vez más los cartalleros que utilizamos las redes sociales y las plataformas electrónicas para adquirir bienes consumibles y tiene muchos problemas porque con el comercio de cercanía tú te llevas tu hoja de reclamación, la presentas, te la sellan, intentamos mediar y no hay problema, pero a la hora de una plataforma electrónica y sobre todo, que aquí tengo una serie de pautas, plataforma electrónica que no tiene sede en la Unión Europea, tenemos mucho problema porque utilizamos muchísimas plataformas del tipo como Chain, del tipo AliExpress, etcétera, que no tienen sede en la Comunidad Europea y que sus reclamaciones se quedan en saco roto. Porque es muy, muy difícil. Ellos no se rigen por nuestra normativa, todos los estados europeos sí nos regimos, y se quedan un poco en saco roto y tenemos muchos problemas. Hay que tener mucha precaución, muchísima precaución. Ahora mismo, sin ir más lejos, estamos recibiendo las oficinas municipales de información al consumidor a nivel nacional, una formación en ciberseguridad y comercio electrónico y la verdad que da verdadero pánico y terror cuando te explican algo que ya se ha convertido tan cotidiano en nuestra vida como poner nuestra tarjeta de crédito, cómo hacer nuestros pagos por internet, cómo suministrar datos por internet, por mensajes, por correo electrónico y da verdadero terror
saber lo que se puede hacer con esos datos si no son plataformas seguras y con garantía. Además, a través de estas plataformas, hoy en día se puede comprar de todo, no solamente prendas o calzado. Por ejemplo, tenéis una nota informativa donde se nos orienta sobre el consumo de los medicamentos, sobre la legalidad, sobre la veracidad de lo que nos da esa página como información. No podemos comprar a lo loco porque pensemos que estamos ahorrando. Esa, efectivamente, decir también que, como habrá podido comprobar el pueblo de Cartaya, hemos iniciado en el Facebook de la ULOPA una serie de notas que se llama Consumo Informa. Efectivamente, en esta semana o la semana reciente se han publicado muchísimas notas, pero recientemente se ha publicado una alerta de la Agencia Española de la Seguridad Sanitaria y de Medicamentos. ¿Por qué? Porque es verdad que se está cada vez más comprando, ya el mundo farmacéutico también ha entrado en el comercio electrónico, y están apareciendo muchas plataformas. Pero esas plataformas tenemos que tener cuidado y cerciorarnos de que son plataformas legales y plataformas autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos. En esa publicación en concreto viene una dirección, un buscador, una base de datos de la Agencia Española, donde lo primero que nos aconsejan es que si vas a comprar en una farmacia online, mete los datos de esa farmacia que vienen en la página web en ese buscador. Y ahí la agencia te dirá si es segura o no es segura. Por ejemplo, hemos hablado antes de las compañías eléctricas, cuando hacemos un cambio, el proceso que nos dice dentro de 28 o 30 días, facturación mensual o bimensual, va a recibir usted su factura en casa. Esto no ocurre. En ese cambio, el proceso puede llegar hasta recoger la primera factura, pues hasta 4 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos acumula 4 recibos de los meses anteriores. La compañía nos exige antes de tal fecha, tiene que abonarlo. ¿Tenemos que hacerlo? Pues mira, en ese caso, otra de las publicaciones que se hicieron en nuestras redes sociales es precisamente el incumplimiento por parte de las compañías eléctricas de la periodicidad acordada a la hora de firmar el contrato de suministro de energía eléctrica. En este caso, efectivamente, se están dando muchos casos, de hecho ya en la OMI de Cartaya lo hemos tramitado algunos, donde no se está cumpliendo esa periodicidad, donde ha llegado a haber personas aquí en Cartaya que han tenido un retraso de 8 meses. Cuando se soluciona por un error administrativo de la empresa, se soluciona la periodicidad acordada, ahora viene la compañía eléctrica y te quiere cargar los 8 meses. Pues no, que las personas sepan que pueden solicitar un fraccionamiento por tantos meses como retraso ha habido en la facturación. Es decir, si tú no has recibido tus facturas en 4 meses y no te la han cargado, cuando te vayan a cargar los 4 meses, tú puedes reclamar y solicitar que esa factura se fraccione en 4 pagos. Tantos pagos como meses se han retrasado. Y hay que tener una cosa en cuenta que mucha gente desconoce. Si la periodicidad supera el año, es decir, el retraso en emisión de factura supera el año, la persona no tiene por qué pagarla. Eso es muy importante que la gente desconoce. Y hemos tenido casos en Cartaya de gente que el retraso de facturación ha sido años atrás, la empresa le ha emitido la factura, le ha querido cobrar, imaginaros, una vivienda con una empresa, los miles de euros que puede suponer un año de retraso, y el consumidor tiene que saber que si supera el año no tiene por qué pagarlo. ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacernos a la hora de comprar? Importantísimo, la política de cambios y devoluciones. Porque aunque pensamos que no es así, los comercios, que sepamos, por norma, la política comercial no están obligados a aceptar cambios y devoluciones. Ante lo que todo el mundo pensábamos, ¿vale? La ley, la normativa, lo que regula es un cambio de producto sin justificar el motivo solamente en el comercio electrónico. Es decir, compramos algo en una plataforma y tenemos 14 días naturales para devolverlo porque no me gusta o porque me da la gana. Hablando mal y pronto, lo puedo descambiar, ¿vale? Pero en el comercio de cercanía no tiene por qué. Cada comercio, la ley le habilita a establecer su política comercial. Es decir, si tiene una tara o está en mal estado, por supuesto está obligado a recibirlo. Pero el comercio puede decidir el plazo de cambio, cómo se devuelve. Por ejemplo, muchas veces decimos, pues ¿por qué no nos devuelve el dinero? Pues el comercio tiene competencia para decidir si devuelve el dinero o devuelve un vale. Lo que no es legal, y hay que tenerlo muy en cuenta, es que el vale no puede tener fecha de caducidad. Y, por ejemplo, ¿tú no crees
que si nos equiparamos a los establecimientos online, deberíamos de parecernos también un poco más en esa garantía de devolución, te devuelvo el dinero, porque tú imagínate que yo compro pues en un comercio, me compro unos zapatos porque realmente lo necesito, unos deportes porque voy a empezar a correr y tienen que ser esos deportes. Resulta que me queda el número pequeño porque lo he comprado en rebaja, tenía descuento y no hay más stock. Me he gastado en los zapatos que valían 180 euros, 60 euros, ¡uy! Una ganga. Pero ¿qué ocurre? Que me quedan pequeños y por más que lo intento, no los voy a poder utilizar. Me veo en la obligación y en la necesidad de comprarme otros zapatos que el establecimiento no tiene. Y he desembolsado 60 euros. Es decir, al final, el comprar en tiempo de rebajas o en una oferta determinada me va a suponer no una ventaja en el descuento, sino un gasto extraordinario porque voy a tener que comprar 2 pares de zapatos. ¿No crees que habría que estudiar también ese planteamiento para tener pues un poquito más de confianza, que ya nos da mucha, pero un poquito más? Hombre, por supuesto, el comercio que no tiene una política de devolución cómoda y que no se adapta a las prácticas comerciales actuales, pues lo tiene más complicado y no va a evolucionar. Pero que legalmente hay que decir que nos pueden dar ese vale, no nos pueden devolver el dinero si quieren, pero eso mucho cuidado, que también pasa en muchos comercios, que se nos dan vales diciendo tiene un vale para canjearlo en 3 meses. La del canjeo por plazo no es legal. Volvemos un poco a lo de antes, derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones, efectivamente. Claro, y por ejemplo, otra duda que tengo yo, Curro, es ¿esto incluso el consumo afecta a la economía mundial? ¿Y de qué manera? Yo me veo como ama de casa y como consumidora, ¿no? Llega pues una campaña determinada, oye, que es interesante porque esto se necesita, y cuando abres el vestuario resulta que te has comprado una chaqueta y tiene 4 chaquetas que es parecida, es del mismo color y con la misma hechura. Al final hay que saber también consumir. Efectivamente, hay que saber consumir y sobre todo todos tenemos que aportar a nuestro planeta. Eso también. Cuando hay que saber consumir es muy importante. De hecho, una de las últimas publicaciones que hemos hecho en Consumo Informa ha sido Consume eficiente y ahorra energía. Hacemos a diario, durante todo el día, en el trabajo, en nuestras casas, tenemos una serie de costumbres que por suerte o por desgracia, pues afectan a nuestro medio ambiente, a nuestro planeta, que al final lo que tenemos que cuidar, que el consumo también es importante. Tenemos que informar a la persona de que vamos a consumir eficientemente. Si tengo 4 chaquetas iguales, ¿para qué me voy a comprar otra igual? Compra otra cosa, compra en comercios de cercanía, compra con materiales reciclados, está en nuestra mano. Pero, por ejemplo, volviendo a lo del consumo eficiente, tan fácil como vamos a ahorrar energía. Estamos en época de frío, ponemos la calefacción en nuestras casas. La calefacción es para no pasar frío en casa, pero no para pasar calor en casa. Es decir, desde Consumo informamos, usted ponga la calefacción a una temperatura de 19-20 grados, no la ponga más, porque no tiene sentido que en pleno mes de diciembre, enero o febrero estemos en manga corta dentro de casa, cuando en realidad lo que tenemos que paliar el frío, que pasemos calor. Eso también pasa, por ejemplo, en el consumo de la refrigeración, los congelados. Lo mismo, efectivamente. Otro asunto muy cotidiano, por supuesto, y hay que tenerlo muy claro. Ducha antes que baño. Quien se ducha ahorra 4 veces más litros de agua que el que se baña. El baño antiguo. La costumbre típica de que está lloviendo y pongo la ropa a secar encima del radiador, pues vamos a hacer que ese aparato consuma más energía y tarde más en aportar calor al hogar. Vamos a aprovechar que vivimos en Huelva, que somos la zona con más horas solar en Europa. Vamos a aprovecharnos de eso. Pongamos el lugar de trabajo cerca de la ventana. Estudiemos cerca de la ventana. Leamos cerca de la ventana o del balcón o en un patio. Tenemos buen clima, tenemos mucha luz, ahorraremos mucha luz. Y, por ejemplo, si somos clientes de placas solares, pues utilizar la luz del sol, que es cuando genera energía, y no hacerlo en tarde-noche, que la luz pues evita que esas placas vaya generando energía a una hora determinada. Nos tenemos que habituar, ¿eh? Hay que crear hábitos nuevos, y esto necesita también, yo diría, que un periodo de adaptación, Curro.
Sí. Bueno, concluyendo, tenemos la información de que este viernes día 15 es el Día Mundial de Consumo, del consumidor, y no sé qué conclusiones y qué resumen puedes hacernos en este último minuto. Lo que sí permite, Mari Carmen, hablar de dos de las últimas publicaciones que hemos hecho, porque creo que es muy importante para la ciudadanía. El otro día publicamos una publicación en Consumo Informa muy importante, y es con respecto a las prácticas bancarias. Es decir, tenemos el problema de que los bancos cada vez hoy en día el horario de atención al público es mínimo, todo se hace por cajero, pero tenemos que tener en cuenta, tenemos que ser sensibles que existe una población mayores de 65 años o una población de personas con una discapacidad superior al 33%, donde acceder a los medios electrónicos les es más complicado por edad, por incapacidad. Entonces, ¿qué ocurre? Esas personas son las personas que más usan la retirada en efectivo en caja, en un banco. Bueno, pues que esas personas sepan que no se le puede cobrar a los mayores de 65 años y a las personas que tengan una discapacidad mayor del 33%, igual o mayor al 33%, no se le puede cobrar ningún tipo de comisión por retirada en efectivo en cajero. Y además existe un protocolo que ha hecho el Banco de España junto con las principales asociaciones de entidades financieras, donde tiene que haber un horario en ventanilla de 9 a 2, donde se atiendan a esas personas. No podemos decir que todo se hace ya a través de cajero automático, no podemos obligar a esas personas. Y después también quería comentar un caso muy curioso, porque en Cartaya ha habido afectado y puede que haya personas que lo desconozcan, que es, se ha cerrado estas navidades, en el mes de diciembre cerró un centro de depilación que se encuentra en el Olea, en el centro comercial Olea, se llama Centro de Depilación Ideal, que ha dejado a muchísimos españoles con los tratamientos a medias, pagados, financiados a medias, por terminar o incluso por comenzar. Claro, a nivel de consumo, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España, pues ha dado la alerta porque hay que atender a todas esas personas. Yo animo, si hay en Cartaya, algún ciudadano en Cartaya que le ha pasado, ya hemos tenido 3 personas que lo están sufriendo, que se acerquen a la OMI, para que le digamos cómo tienen que actuar ante esta problemática, tranquilizarlos un poco, porque parece ser que hay las entidades financieras que financiaron esos tratamientos, se están poniendo las pilas para conseguir que otro centro de depilación los continúe o los asuma, porque claro, también las entidades financieras se han quedado a cuadro cuando han cerrado estos centros de depilación y se han visto con muchos créditos financiados y aportados por ellos, que ahora tienen que cobrar a la persona que no los recibe. Entonces, animo a que se acerquen, si hay algún afectado en Cartaya, en el Rompido, en el Nuevo Portil, animo a que se acerquen a la oficina para que le digamos las pautas, cómo tiene que actuar si se ve afectado por los centros de depilación, por el cierre de los centros de depilación Ideal. Recordemos dónde se encuentra la OMI en Cartaya. La OMI se encuentra en el edificio Europa, en la Avenida de la Profesionalidad, para que todos nos entendamos, al lado de donde ponen los cacharritos en la feria. Allí está el servicio de empleo, está el servicio de comercio y también está el servicio de atención al consumidor. Es evidente que nos falta tiempo porque no podemos hablar de todos los temas que afectan a consumo y al consumidor directa o indirectamente. Pero, Curro, como técnico de la Oficina del Consumo, nuestras puertas están abiertas, esta es tu casa y podríamos hacer también programas próximos con temas determinados y así dedicarles, en el amplio sentido de la palabra, más minutos a cada cuestión, porque hay temas que son problemones que tienen al final fácil solución y no damos el paso. Efectivamente, sin problema. Aquí tenéis a la Oficina del Consumidor, tanto para el ciudadano como para Radio Cartaya. Por si queremos tratar asuntos en concreto, estamos muy cerquita, venimos sin problema. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Cartaya. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.